cientos de cubanos salieron a las calles este domingo en la provincia de Santiago de Cuba, al oriente de la isla, a protestar por la falta de electricidad y la escasez de alimentos, en una movilización que se ha replicado en otras provincias del país. Aunque ha habido otras manifestaciones de descontento en los últimos tiempos, esta es la protesta más multitudinaria que haya tenido lugar desde las del 11 y 12 de julio de 2021, cuando miles de personas salieron a exigir cambios ante la situación del país, que 3 años después solo ha empeorado. Aquella movilización acabó con cientos de detenidos. Este domingo, desde Santiago de Cuba algunas personas denunciaron que el gobierno cortó los servicios de datos móviles, tal como hicieron en las protestas de julio de 2021, para impedir que se reporten y se extiendan a otros puntos del país. Sin embargo, varios son los vídeos que se han difundido en redes sociales donde se ve a cientos de ciudadanos gritando a coro las palabras corriente, en referencia a la falta de electricidad, comida y la frase patria y vida, que se convirtió en un himno las anteriores protestas. Horas después, a primera hora de la noche del domingo, había reportes de protestas en otras provincias del país como La Habana, Bayamo y Artemisa, donde los ciudadanos salieron a las calles al grito de libertad. El presidente Miguel Díaz-Canel emitió un hilo de mensajes en su cuenta de X, antes Twitter, en el que reconoció el descontento ciudadano con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos, si bien denunció que los enemigos de la revolución estaban tratando de sacar provecho de la situación con fines desestabilizadores. En las últimas horas, hemos visto como terroristas radicados en Estados Unidos, que hemos denunciado en reiteradas ocasiones, incentivan acciones contra el orden interior del país, escribió Díaz-Canel. La disposición de las autoridades del partido, el Estado y el gobierno es atender los reclamos de nuestro pueblo, escuchar, dialogar, explicar las numerosas gestiones que se realizan para mejorar la situación, siempre en un ambiente de tranquilidad. Y concluyó, en medio de un bloqueo que pretende asfixiarnos, seguiremos trabajando en paz para salir de esta situación. Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en Cuba emitió un breve mensaje en su cuenta de Facebook citando informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. La legación diplomática instó al gobierno de Díaz-Canel a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. Salta la chispa en Santiago. Las imágenes surgidas en redes sociales a primera hora de la tarde del domingo mostraban a una multitud de personas concentrada en la céntrica avenida de Carretera del Morro y calle 9 de Veguita de Galo de Santiago de Cuba. Desde allí, Evelyn Suñé, quien vive en el barrio de Micro 3, cuenta que han estado hasta 18 horas sin electricidad en los últimos días. Ponen la luz 3 horas y la vuelven a quitar. Entonces la causa de estas protestas es el descontento social, la carencia, la falta de insumos. Es lo que se está pidiendo. Por eso la gente grita corriente y comida. Según Suñé, en su barrio varias personas también se manifestaron el pasado 13 de marzo por las mismas razones. Un vídeo que le fue enviado a este periódico y que acompaña este artículo muestra a una dirigente del Partido Comunista de Santiago de Cuba, la primera secretaria Beatriz Johnson Urrutia, subida en una azotea tratando de calmar a los manifestantes. En él se le escucha hablar sobre la distribución de leche y de los alimentos de la canasta básica, mientras la población se inquieta y la increpa. Por el momento, se desconoce si el gobierno ha detenido la protesta o si hay personas encarceladas, tal como sucedió en las de 2021, cuando el presidente cubano Miguel Díaz-Canel dijo que la orden de combate estaba dada para que los revolucionarios hicieran frente a la población. Más de 1.400 personas fueron detenidas entonces, y muchas condenadas, con hasta 20 años de cárcel. Otra residente de Santiago de Cuba, quien pidió permanecer en anonimato, dice que aunque su barrio en Gasómetro y calle Indio está tranquilo, muy cerca están teniendo lugar las protestas. También relata que los manifestantes habían ido a reclamar hasta la sede del Partido Comunista de Cuba. Realmente esto no hay quien lo aguante más. Aquí no llega nada a la carnicería, no hay comida, no hay leche para los niños. Nosotros estamos todo el día a oscuras, nos quitan la corriente toda la noche y la ponen a las 6 de la mañana. Si yo estuviera bien de salud, yo me hubiese sumado a la protesta, porque es imposible tener al pueblo así. En los últimos días se han reportado pequeñas protestas en otras zonas del país, tales como las que tuvieron lugar en el municipio de San Antonio de los Baños, en Artemisa, o en Cacocum, en Holguín, donde varias personas salieron a la calle sonando calderos en protesta por los cortes del servicio eléctrico.
Ya son constantes los anuncios del Sistema Electroenergético Nacional en los que advierte de los cortes de electricidad por varias horas en toda Cuba, algo que acelera el descontento con el que ya carga la población a causa de la escasez económica que atraviesa el país. Desde finales del pasado año, Vicente de la Olevi, ministro de Energía y Minas, había anunciado en la televisión nacional que habría apagones en medio de la retirada de la ayuda de combustible que socios como México o Venezuela enviaban a Cuba. Hemos tenido que salir a comprar casi el combustible del día, dijo entonces. Y aunque el ministro prometió mejoras, lo cierto es que no se divisa un mejor panorama para los cubanos. Ayer domingo un grupo de cubanos mostró su inconformidad con la situación de la energía eléctrica y también de los alimentos en el área de la carretera del Morro. Esto se conoce como Veguita de Galo, allá en Santiago de Cuba. Las autoridades de la provincia fueron hacia el lugar, pudiéramos ver, sin más protocolo, conversaron con las personas y de acuerdo a lo que vecinos del lugar comentan, a lo que podemos ver ahí, como pueden observar, escucharon, recibieron información. Es la primera secretaria del partido en la provincia, información de los dos temas que motivaron que las personas expresaran su inconformidad: la energía eléctrica y los alimentos. En el poblado del Cobre, después, a pocos kilómetros de la ciudad de Santiago de Cuba, un grupo de personas también expresaron su inconformidad. Aquí estamos viendo. De igual manera, se presentaron las autoridades, fueron escuchadas y así sucedió un poco más tarde, ya en la noche. En el poblado de Santa Marta, estamos hablando de Varadero, municipio Cárdenas, y también en la barriada de Los Mangos, en la ciudad de Matanzas. Igualmente, en estos lugares hubo personas que estuvieron en las calles. Repito y resumo: carretera El Morro y El Cobre, ambas en Santiago de Cuba, Bayamo en Granma y Santa Marta y Los Mangos en Matanzas. En todos los casos, con respuestas de las autoridades de cada lugar. Mientras esto, algunas imágenes vieron, pasaba en la realidad física, en la concreta, les voy a traer una pequeña muestra de las redes digitales, esas en las que nos pasamos tantas y tantas horas del día. Veamos, Alquizar está en la calle, avancemos. Guanajay en la calle, avanzamos. Ciego de Ávila en las calles, siguen saliendo. Protestas en la carretera central, salida de Holguín, confirmado, avanzamos. Sí, tienen una barrera en Ayestarán y Carlos III para evitar que la gente del cerro sigan al Capitolio. Avanzamos. Me dicen que en la Virgen del Camino debe ser La Habana, está en las calles. ¿Me confirma alguien? Avanzamos. Mientras decían que esto estaba ocurriendo, comenzaron a aparecer personajes de la política de los Estados Unidos. El congresista Carlos Jiménez, SOS Cuba, aquella etiqueta, ¿recuerdan? El régimen está movilizando a su policía secreta para brutalizar, encarcelar a quienes han salido a las calles exigiendo libertad. Estoy llamando al administrador de Biden, o sea, a Biden, a la administración, para que proporcione acceso a internet satelital ahora. Avanzamos. Mario Díaz Balar, el resiliente pueblo de Santiago de Cuba, exige con valentía derechos esenciales. La dictadura, la llama asesina, es responsable de atroces abusos contra los derechos humanos. Y bueno, todo esto a partir de Rosa María Payá, que dice grandes protestas pacíficas en este momento en Santiago de Cuba. Y reitero, era un lugar. Vamos a avanzar. María Elvira Salazar, no podía faltar al festín. Santiago de Cuba en la calle, el pueblo tocó fondo. El socialismo solo trae pobreza, opresión, muerte. Cuba quiere libertad. Avanzamos. Y la embajada de los Estados Unidos aquí en La Habana. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano. La situación económica es extremadamente complicada. ¿Quién lo duda? Escuchar las mismas razones para tantas carencias que sufrimos día a día, claro que eso es agobiante. Muchos cubanos, muchísimos cubanos hemos nacido y hemos crecido en un escenario que ha sido siempre complicado, desde que nacimos hasta hoy. En los últimos años, más duro todavía. A la par de esa realidad, consumimos cada vez más horas y más horas de internet, donde una parte de lo que vemos y oímos no es exactamente la verdad, lo que hemos visto. Ahí está el ejemplo. Algunos familiares y amigos han optado por probar suerte en otras tierras. Siempre ha sucedido y ocurre en todas partes. También algunos, para el caso de Cuba, intentan que ellos y los que seguimos aquí nos convirtamos en enemigos. No tiene por qué ser así.
La bravura y el coraje de este pueblo está sobradamente probada. Es que eso está en la sangre de nosotros. Y nuestra sangre es una sangre caliente. La fórmula del gobierno de Estados Unidos es sencilla de explicar. Es tan sencilla que ellos mismos se encargaron y lo hicieron hace muchos años. Lo hicieron hace muchos años de una manera tan clara que todavía hoy, más de 60 años después, no hay mejor forma de decirlo. Por eso hay que recordarlo una y otra vez. La mayoría de los cubanos apoyan a Castro. El único modo previsible de restarle apoyo interno es mediante el desencanto y la insatisfacción que surjan del malestar económico. Ahí está. Y las dificultades materiales está también. Hay que emplear rápidamente todos los medios posibles para debilitar la vida económica de Cuba. Una línea de acción que, siendo lo más habilidosa y discreta posible, logre los mayores avances en la privación a Cuba. ¿De qué? De dinero, de suministros, para reducirle sus recursos financieros y los salarios reales. ¿Qué me dicen de los salarios reales? Provocar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Ellos son los que nos dan lecciones, ellos son los que nos asfixian, ellos que hoy, como siempre, alientan y fomentan las divisiones. Divisiones no solo aquí, las fomentan en cualquier parte del mundo donde un conflicto implique beneficios o donde algún pueblo ose, como nosotros, pensar por sí mismo. ¿Cuánto bien le hicieron a Afganistán? Díganme. ¿Cuánto bien le hicieron a Irak? ¿Qué vino después de la llamada primavera árabe en varios países de esa región? ¿Qué hacen hoy con Puerto Rico? No debemos olvidar que en el hipotético caso que no va a ocurrir, que pusieran fin a la revolución, hay aquí, para Cuba, una ley Helms-Burton. Cuba, en ese hipotético caso, llevaría un coordinador, un americano que va a dirigir todo, un norteamericano, y ese coordinador, como primera tarea, tiene que se devuelva a los ladrones y asesinos batistianos todo aquello que habían robado a este pueblo. Ya no a nosotros, a estas generaciones, pero sí, tal vez a nuestros padres, a nuestros abuelos y otras generaciones mucho más allá. Es quizás donde vives hoy, es quizás tu casa, donde está tu escuela. Hasta la tierra hay que devolverla. Pero no hay que ir tantos años atrás. Esas reglas que nos aplicarían son las mismas que permiten que hoy un candidato a la presidencia como Trump afirme que si no gana, bueno, pues sencillo, baño de sangre es lo que va a haber en ese país. Lo dijo el general de ejército este 1 de enero. La revolución no desconoce sus diferencias, sus errores, que nunca han sido de principios. La dirección de la revolución se ha caracterizado a lo largo de estos 65 años, lo decía el general, por su transparencia y espíritu autocrítico. Al debatir con el pueblo cualquier insuficiencia, consciente de que únicamente entre todos seremos capaces de erradicarlas. Y decía esto también, veamos. La política de hostilidad permanente y de bloqueo del gobierno de los Estados Unidos es la principal causa de las dificultades de nuestra economía. No tengan dudas de esta realidad. Aunque el enemigo invierta millones de dólares y mucho esfuerzo para ocultarla, la secundan algunos que actúan contra su propia patria, ya sea por afán de lucro o simplemente por espíritu de siervos. Otros dejan confundir por sus mentiras y en cierta forma le hacen el juego inconscientemente agobiados por las dificultades cotidianas. Con estos últimos no podemos perder la paciencia. Debemos escucharlos, explicarles hasta convencerlos con la poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. La poderosa arma de la verdad que está de nuestra parte. Claro, hay que ser oportunos, hay que informar. Y por eso estaremos aquí. Nuestro sistema de medios públicos está y estará al servicio de la verdad. Cuba es de los cubanos y vamos a encontrar entre todos siempre las mejores soluciones. Nosotros las merecemos y las vamos a tener. Muchas gracias.
no fueron gritos solo por el fluido eléctrico o por el alimento, no. En los reclamos habían gritos de libertad y poquito a poco hemos avanzado en el arte cívico de reclamar los derechos. Esta vez no pueden argumentar que hubieron hechos vandálicos, porque en uno de los videos escucho a alguien que dice no violencia, no hubo ofensas personales, no hubo provocaciones, y eso demuestra que hemos avanzado en la educación cívica al pueblo de Cuba, que Fidel Castro se había encargado sutilmente de destruir el civismo en la nación cubana. Hoy vemos que el pueblo va aprendiendo, en resumen va saliendo de la ignorancia. Vemos que las protestas es lo único que dan resultados en los reclamos del pueblo. Díaz-Canel habla de dialogar con el pueblo. ¿Qué carajo dialogar, chicos? ¿Viste cómo te contestaron ahí en las protestas? Basta ya de discursos, de demagogias. Ustedes han destruido el país, ustedes han arruinado la nación, le han arruinado la vida espiritual y material del cubano. Prácticamente han desintegrado a la nación, han hecho sufrir a cientos de miles de familias en separaciones. ¿Creen que el pueblo es tan ignorante como para seguir creyendo en ustedes? El diálogo, la única solución es que ustedes abandonen el poder. Que nosotros, los cubanos, libremente decidamos quién y cómo nos gobierna. Que existe en Cuba una democracia, un Estado de Derecho, una verdadera república. Ese es el único diálogo, esa es la única solución. Y que recuerden ustedes que no pueden seguir sembrando el odio entre cubanos. Y que Cuba es de todos los cubanos, de los que estamos aquí dentro, de los que están en el exterior, que por culpa de ustedes han huido de la nación. Harán cientos de miles de mesas redondas, cientos de miles de Oliver Zamora y de Humbertico López y de Randy Alonso. Intentarán continuar manteniendo al pueblo en el desconocimiento, en la ignorancia, pero ya no lo lograrán. La marcha del pueblo, que comenzó el día 11 de julio, es indetenible hasta que ustedes entiendan que han fracasado y que tienen que abandonar el gobierno. No el país, ustedes son cubanos igual, pero sí el gobierno. Hasta que ustedes entiendan que hay que instaurar una democracia y que el Partido Comunista hay que extinguirlo, porque no es un partido político, es un órgano de represión, de imposición, de adoctrinamiento, de sometimiento a la nación cubana. Están a punto de provocar un derramamiento de sangre, pero creo que les va a pasar igual que a Ceausescu. Cuando Ceausescu en Rumanía intentó controlar al pueblo mediante sus fuerzas represivas, fue linchado. Pero yo personalmente no quiero que eso suceda. Aunque me opongo a su forma de gobierno, yo quiero que vivan, para que vean cuando ustedes dejen de obstaculizar la democracia en Cuba, cómo la nación cubana va a progresar. Me gustaría que estuviesen vivos cuando eso suceda, que va a suceder. Dios mediante, nadie lo puede impedir. ¡Viva Cuba libre de Castro comunismo! Abajo la dictadura, cualquier dictadura del mundo. Abajo el régimen castrocomunista, con todos los sátrapas que someten al país a esta miseria material y espiritual. Aún los más viejos, los más aferrados a la ignorancia revolucionaria, hoy logran independizar el pensamiento, el análisis, para reconocer la verdad y cuánto engaño le habían hecho. Oliver Zamora utiliza nuevamente el bloqueo, el gran enemigo, los Estados Unidos. Pero ya todo eso está desmantelado. Existió y existe un pequeño embargo que los Estados Unidos no han cumplido, pero nada más. Lo otro lo ha causado la mala dirección, el fanatismo político, toda esa conformación gubernamental de sátrapas estúpidos, con ideas estúpidas, comenzando por las de Fidel Castro, que no fueron estúpidas para él, porque se mantuvo en el poder todo el tiempo, disfrutando de las mieles, como ahora no son estúpidas para los que gobiernan, para los que están en la cúpula del poder, bien coloraditos, bien gorditos, disfrutando de todo lo que le han negado al pueblo. Pero en realidad, para el progreso de la nación, han sido estúpidos políticamente, mediocres, imbéciles, anormales. Eso es la dirección aún actual de nuestro país. Y esa dirección nos ha conducido a estas ruinas de país que tenemos. Pero ya es otro escenario. Ya pueden buscar en las redes sociales, en internet, los datos
de cuánto se comercia con los Estados Unidos, aún con el llamado bloqueo que ellos tienen. Hoy se conoce más que el bloqueo ha sido interno. El impuesto por el castrocomunismo, por el Partido Comunista a la nación, al pueblo, para hacerlos depender del Estado y así poderlos dominar, someterlos a los intereses políticos del gobierno que hoy no representa al pueblo, pero lo tiene sometido aún. El cubano despierta del letargo infernal del castrocomunismo. Ya sale a las calles, ya habla, ya protesta. Un poco ahora por la corriente, por el alimento, por el agua. Pero ¿quién le ha quitado todo eso? ¿Los Estados Unidos? No. Si de los Estados Unidos para acá vienen grandes cantidades de alimentos. Si de los Estados Unidos para acá han venido grandes cantidades de dólares en remesa. Lo que molesta al castrocomunismo es que de Estados Unidos para acá también llegan los derechos, las libertades, la democracia. Desde dentro de Cuba puedo decir que la falsa al régimen castrocomunista se le está acabando. Y aquí para resolver el problema de Cuba solo hace falta que el pueblo deje de ser ignorante como lo está dejando de ser. Esa es la fuerza que necesitamos dentro de Cuba para extinguir esta dictadura, este régimen opresor que nos ha llevado a la ruina. Las protestas, los reclamos, sí funcionan. Es lo único que funciona. Ahí están las pruebas. Aparece el arroz, aparece el alimento. Las MIPYMES están colmadas de alimentos. ¿De dónde ha llegado ese alimento? ¿Se ha producido en la nación? No, porque la nación no produce. El castrocomunismo la ha vuelto improductiva. ¿De dónde se obtienen los alimentos y todo ese producto que hay en las MIPYMES? ¿De dónde? ¿Qué país socialista nos los está brindando? ¿Corea del Norte? Que creo que es el único que queda en el mundo realmente socialista, porque aquí hay dictaduras en América como la de Ortega, como la de Maduro, pero no son países socialistas y tienen muy poco que ver con el socialismo. Sí son dictaduras que apoyan a la dictadura cubana y que hay una estrecha relación entre ellas, pero no en base a implantar un sistema castrocomunista. Realmente ni ellos mismos lo quieren.